En el norte de España, donde la cordillera Cantábrica se encuentra con el cielo, se alzan los majestuosos picos de Europa. Estas montañas, que emergen abruptamente desde la costa atlántica, forman uno de los paisajes más espectaculares y sobrecogedores de la península ibérica. Sus cumbres escarpadas, cubiertas de nieve en invierno, sus verdes valles y sus profundas gargantas cuentan historias que se remontan a millones de años, pero también a tiempos más recientes, cuando estas montañas jugaron un papel crucial en la historia de España. Los picos de Europa no son solo un monumento natural de piedra y roca, sino un santuario de vida, donde una biodiversidad rica y diversa ha encontrado refugio en sus altitudes. Aquí, las estaciones marcan el ritmo de la vida, desde el despertar vibrante de la primavera hasta el letargo silencioso del invierno. Cada cambio en el clima, cada transformación estacional, tiene un profundo impacto en las criaturas que habitan estas montañas y en las personas que han aprendido a vivir en armonía con ellas. Los picos de Europa también son un escenario de la historia humana, un lugar donde leyendas y mitos se entrelazan con la realidad. Desde las primeras comunidades prehistóricas que se refugiaron en sus cuevas hasta el nacimiento de una nación en la legendaria batalla de Covadonga, estas montañas han sido testigos y participantes en la forja de una identidad cultural que perdura hasta hoy. Las aldeas que salpican sus laderas son testimonio de siglos de tradición, donde el tiempo parece haberse detenido, permitiendo que el pasado y el presente coexistan en perfecta armonía. Hoy, los picos de Europa atraen a miles de visitantes que vienen en busca de aventura, paz y la conexión con una naturaleza prístina. Desde los intrépidos escaladores que desafían las cumbres más altas, hasta los senderistas que recorren los antiguos caminos pastorales. Cada uno encuentra en estas montañas un lugar de desafío y redescubrimiento personal. Estas montañas, esculpidas por fuerzas naturales durante milenios, hoy enfrentan nuevas amenazas. El cambio climático está alterando los patrones estacionales, afectando la disponibilidad de agua y modificando los hábitats naturales de muchas especies que dependen de la estabilidad de este entorno. Las comunidades que han vivido en armonía con estos paisajes durante generaciones están ahora adaptándose a estos cambios rápidos y a menudo impredecibles. Pero no todo está perdido. Los esfuerzos de conservación están en marcha, liderados tanto por científicos como por las mismas comunidades locales, que entienden mejor que nadie el valor de estos paisajes. En este documental exploraremos la geología antigua que dio forma a estos picos, la rica biodiversidad que los habita y las historias humanas que han dejado su marca en cada roca y cada valle. A medida que nos adentramos en los picos de Europa, descubriremos no solo un paisaje de asombrosa belleza, sino también un llamado urgente a la acción para proteger y preservar este patrimonio natural y cultural. Únete a nosotros en este viaje a través de los picos de Europa, un lugar donde la naturaleza, la historia y el futuro se entrelazan en un delicado equilibrio. Un lugar que nos recuerda la grandeza de nuestro mundo natural y la responsabilidad que todos compartimos para protegerlo. Bienvenidos a los picos de Europa, un viaje a través de los guardianes del norte. Los picos de Europa, con sus escarpadas cumbres y profundos valles, son el resultado de una historia geológica que se remonta a cientos de millones de años. Esta cordillera, una de las más antiguas de Europa, ha sido moldeada por una serie de eventos geológicos que han esculpido sus características únicas, convirtiéndola en un paraíso para geólogos y amantes de la naturaleza por igual.
Para comprender la formación de los picos de Europa, debemos retroceder más de 300 millones de años, hasta la era paleozoica, cuando se produjo la orogenia hercínica. Durante este tiempo, las placas tectónicas que formarían los continentes actuales comenzaron a colisionar, creando una vasta cordillera que abarcaba lo que hoy conocemos como Europa occidental. Aunque la mayor parte de esta antigua cadena montañosa ha sido erosionada a lo largo de los milenios, los picos de Europa representan uno de los vestigios más destacados de este ciclo orogénico. En esta era, los sedimentos marinos acumulados en el fondo del océano se compactaron y metamorfosearon, dando lugar a formaciones rocosas que hoy componen gran parte de los picos de Europa. Estas rocas, principalmente calizas y dolomías, son testigos de un pasado en el que esta región estaba sumergida bajo un antiguo mar tropical, similar a los arrecifes de coral actuales. Avanzando en el tiempo, hace aproximadamente 65 millones de años, durante la era cenozoica, un nuevo ciclo de actividad tectónica comenzó a moldear nuevamente la región. Este periodo, conocido como la orogenia alpina, fue responsable de la elevación de muchas de las grandes cadenas montañosas de Europa, incluyendo los Alpes y los picos de Europa. Durante esta fase, las placas tectónicas africana y euroasiática colisionaron, provocando el levantamiento de los sedimentos marinos previamente depositados y formando las cumbres escarpadas que hoy dominan el paisaje. Las presiones tectónicas no solo levantaron estas montañas, sino que también plegaron y fracturaron las rocas, creando las características gargantas y valles que atraviesan los picos de Europa. Las enormes fuerzas geológicas doblaron y desplazaron los estratos de caliza, generando formaciones dramáticas que atraen a geólogos de todo el mundo interesados en estudiar las huellas del pasado profundo de la Tierra. A medida que estas montañas se elevaban, la erosión comenzaba su lento pero inexorable trabajo. Durante las glaciaciones del Pleistoceno, hace aproximadamente 2,5 millones de años, los picos de Europa fueron cubiertos por vastos glaciares que tallaron los valles en forma de U, circos glaciares y morrenas que hoy forman parte del paisaje característico de la región. Estos glaciares, moviéndose lentamente pero con una fuerza implacable, esculpieron las montañas y crearon algunos de los valles más profundos y escarpados de Europa. El hielo, combinado con la acción del agua, también fue responsable de la formación de las numerosas cuevas y simas que se encuentran en la región, muchas de las cuales han sido exploradas y estudiadas por espeleólogos. Hoy en día, los picos de Europa se presentan como un mosaico de formaciones geológicas que narran una historia de millones de años de transformación. Las paredes verticales de caliza, los valles profundos y las cumbres afiladas son testigos silenciosos de un pasado dinámico y de fuerzas que continúan actuando en las profundidades de la Tierra. Cada roca, cada estrato, es una página de un libro geológico que nos cuenta cómo la Tierra ha cambiado, adaptado y evolucionado. Los picos de Europa no solo son un espectáculo natural, sino también un laboratorio al aire libre, donde los científicos pueden estudiar los procesos que han dado forma a nuestro planeta.
Además de su importancia geológica, los Picos de Europa son un símbolo cultural profundamente arraigado en la historia de España. Estas montañas han sido testigos de la evolución de la vida, de la lucha por la supervivencia y de la interacción entre la naturaleza y la humanidad. Protegidos como parte del primer Parque Nacional de España, creado en 1918, los Picos de Europa son hoy un lugar donde la ciencia, la cultura y la naturaleza convergen. Los Picos de Europa, con sus imponentes cumbres y valles escondidos, han sido testigos silenciosos de la historia humana durante milenios. Desde las primeras comunidades prehistóricas hasta los tiempos modernos, estas montañas han formado parte integral del desarrollo cultural y social de la región. La presencia humana en los Picos de Europa se remonta a miles de años. Pruebas arqueológicas indican que las primeras comunidades humanas habitaron esta región desde el Paleolítico. En las cuevas de la región, como la famosa cueva del Buxu, en Cangas de Onís, se han encontrado vestigios de asentamientos humanos, incluyendo herramientas de piedra, restos de fuego y arte rupestre, que ofrecen una ventana a la vida de nuestros antepasados. Estas primeras comunidades eran cazadoras, recolectoras, que vivían en armonía con el entorno natural, utilizando los recursos que les ofrecían las montañas. Las cuevas servían como refugio contra los elementos y como lugares sagrados donde dejaban testimonio de sus vidas y creencias a través del arte rupestre. Estas representaciones, aunque simples, son un recordatorio de la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza. Con la llegada de los romanos, los Picos de Europa comenzaron a formar parte de un territorio más amplio bajo el dominio del imperio. Aunque las montañas en sí no fueron el centro de la vida romana, las vías que atravesaban los valles fueron cruciales para conectar la costa cantábrica con el interior de la península. Restos de calzadas y campamentos romanos aún se encuentran dispersos por la región, testigos de una época en la que estas montañas servían como barrera natural y punto de paso. En la Edad Media, los Picos de Europa cobraron una importancia crucial en la historia de España. Fue en estas montañas donde se libró la legendaria batalla de Covadonga en el año 722, un enfrentamiento que marcó el inicio de la Reconquista. Según la tradición, el líder cristiano Don Pelayo y un pequeño grupo de astures resistieron al ejército musulmán en la cueva de Covadonga, una hazaña que dio origen al reino de Asturias y eventualmente a la España cristiana. La batalla de Covadonga no solo es un hito militar, sino también un símbolo de identidad nacional. En la cueva de Covadonga, donde se dice que la Virgen María se apareció ante Don Pelayo,
se construyó un santuario que se ha convertido en lugar de peregrinación y un emblema del orgullo nacional. La victoria en Covadonga fue vista como un milagro y un mensaje divino, lo que consolidó la idea de que los picos de Europa eran un lugar sagrado y protegido. El santuario de Covadonga, con su cueva sagrada y su majestuosa basílica, atrae cada año a miles de peregrinos y turistas que buscan conectarse con esta parte esencial de la historia española. Para muchos, visitar Covadonga es un viaje espiritual, una forma de rendir homenaje a los orígenes de la nación y de experimentar la fuerza y el misterio que emanan de estas montañas. A medida que la Reconquista avanzaba y el reino de Asturias se expandía, las comunidades que habitaban los picos de Europa se desarrollaron en relativa autonomía. La vida en las montañas requería adaptaciones únicas. La ganadería, especialmente la cría de vacas y ovejas, se convirtió en la actividad económica principal y la producción de queso, como el famoso queso Cabrales, se convirtió en una tradición local. El aislamiento relativo de estas comunidades contribuyó a la preservación de costumbres y tradiciones que aún perviven hoy. Los pastores siguen guiando a sus rebaños a través de los mismos senderos que sus antepasados usaron durante siglos. Y las fiestas y celebraciones locales a menudo reflejan una mezcla de influencias cristianas y precristianas, evidenciando la rica herencia cultural de la región. Con el paso del tiempo, el reconocimiento de la importancia cultural y natural de los picos de Europa creció. En 1918, los picos de Europa fueron declarados el primer parque nacional de España, inicialmente bajo el nombre de Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Esta designación no solo protegió su rica biodiversidad, sino que también reconoció su significado cultural como cuna de la nación española. Hoy, el Parque Nacional de los Picos de Europa abarca más de 67.000 hectáreas y protege una variedad de ecosistemas, desde bosques caducifolios hasta praderas alpinas.
Además de ser un refugio para la fauna y la flora, es también un testimonio de la historia humana, donde el pasado y el presente se entrelazan en un paisaje que sigue inspirando a generaciones. Los picos de Europa son un refugio de biodiversidad, un rincón de la península ibérica donde la naturaleza ha encontrado formas únicas de adaptarse a un entorno que, aunque desafiante, es rico en oportunidades. Aquí, en el corazón de la cordillera Cantábrica, se despliega un mosaico de ecosistemas que albergan una sorprendente variedad de flora y fauna, muchas de ellas especies endémicas y emblemáticas que dependen de la conservación de este entorno singular. El clima y la topografía diversa de los picos de Europa han dado lugar a una rica variedad de hábitats que se alternan en una sinfonía de vida a medida que se asciende desde los valles hasta las cumbres. En las zonas más bajas, los bosques caducifolios, dominados por robles, hayas y castaños, forman un manto verde que en primavera y verano se transforma en un vibrante paisaje florido. Aquí, plantas como el acebo y el brezo encuentran un hogar seguro, mientras que en las zonas más elevadas, los prados alpinos se llenan de flores silvestres como la genciana y la oreja de oso, una planta endémica que prospera en las grietas rocosas. Entre las especies endémicas destaca la saxífraga de los picos, una pequeña planta que crece exclusivamente en estas montañas. Esta especie ha desarrollado adaptaciones únicas para sobrevivir en los suelos pobres y en las condiciones climáticas extremas de las cumbres, donde el viento, el frío y la falta de nutrientes limitan la vida vegetal. A medida que se asciende por las montañas, las condiciones ambientales cambian drásticamente y las especies que habitan los picos de Europa han desarrollado adaptaciones extraordinarias para sobrevivir. En los bosques caducifolios, especies como el ciervo común y el jabalí han evolucionado para aprovechar la abundancia estacional de alimentos. Mientras que en las altitudes más elevadas, donde los inviernos son más largos y duros, los rebecos han desarrollado pezuñas especializadas que les permiten moverse con agilidad en los terrenos más escarpados. El rebeco cantábrico, una subespecie endémica de los picos de Europa, es un maestro de la adaptación. Sus pezuñas están diseñadas para proporcionar tracción en las rocas resbaladizas y su pelaje cambia de color y densidad según la estación, permitiéndole sobrevivir tanto en el calor del verano como en el frío extremo del invierno. Este animal icónico
Es una representación viva de la capacidad de la vida para adaptarse y prosperar en entornos que a primera vista parecen inhóspitos. El oso pardo cantábrico, el gran señor de los bosques de los picos de Europa, es uno de los mamíferos más emblemáticos y a la vez más amenazados de la península ibérica. Durante siglos, este majestuoso animal ha habitado las laderas escarpadas y los densos hayedos y robledales de la cordillera cantábrica, adaptándose a un entorno exigente y cambiante. Este plantígrado puede alcanzar los 200 kilogramos de peso en los machos adultos y se caracteriza por su espeso pelaje marrón, su gran capacidad de adaptación y su comportamiento solitario. Su alimentación es omnívora y varía según la estación del año. En primavera consume brotes tiernos y pequeños animales. En verano se alimenta de insectos y frutas silvestres. Mientras que en otoño aprovecha la abundancia de bellotas, hayucos y castañas para acumular reservas de grasa esenciales para su hibernación invernal. El oso pardo es un excelente indicador del estado de salud de los ecosistemas en los que habita. Sin embargo, su existencia ha estado marcada por la persecución humana, la caza furtiva y la reducción de su hábitat debido a la actividad humana. A lo largo del siglo XX, su población llegó a estar al borde de la extinción, reduciéndose a unos pocos individuos aislados en las zonas más inaccesibles de los picos de Europa y la cordillera cantábrica. Gracias a los esfuerzos de conservación, la prohibición de la caza y la reforestación de su entorno, hoy en día la población de osos pardos ha experimentado un ligero incremento, aunque sigue siendo una especie en peligro. Actualmente, diversos programas de conservación trabajan para garantizar su futuro. Organizaciones y administraciones han implementado planes de protección del hábitat, vigilancia para evitar la caza furtiva y medidas para reducir los conflictos entre los osos y las comunidades locales, especialmente en lo referente a la ganadería. También se llevan a cabo estudios de seguimiento con collares GPS para conocer mejor sus desplazamientos y comportamientos. El avistamiento de un oso pardo en libertad sigue siendo un evento excepcional y emocionante, símbolo de la riqueza natural de los picos de Europa y del esfuerzo humano por revertir el daño causado en el pasado. La protección de esta especie no solo garantiza su supervivencia, sino que también contribuye a la preservación de todo un ecosistema en el que cada ser vivo cumple un papel fundamental. Proteger al oso pardo es, en definitiva, proteger la esencia misma de estos paisajes únicos.
lobo ibérico, otro de los grandes depredadores de los picos de Europa, es un animal fascinante y esencial para el equilibrio ecológico del ecosistema. A lo largo de los siglos, el lobo ha sido tanto venerado como temido, formando parte de leyendas y mitos que han moldeado la cultura popular de la región. Este depredador, que habita las montañas y los valles de la cordillera Cantábrica, juega un papel fundamental en la regulación de las poblaciones de herbívoros, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y promoviendo la diversidad biológica. Los lobos ibéricos viven en manadas jerárquicas bien organizadas, compuestas por una pareja alfa y sus crías de diferentes camadas. Son animales altamente sociales, con un complejo sistema de comunicación basado en vocalizaciones, expresiones faciales y movimientos corporales. La cooperación dentro de la manada es clave para la caza, donde emplean estrategias meticulosas para capturar presas como ciervos, corzos y jabalíes. En los picos de Europa, el lobo se ha adaptado a un entorno cambiante, ajustando su dieta y comportamiento a la disponibilidad de alimento y al impacto de la presencia humana. Sin embargo, la relación entre el lobo y el ser humano ha sido históricamente conflictiva. Durante siglos ha sido perseguido sin tregua, considerado una amenaza para la ganadería y la caza. En el siglo XX, la población de lobos ibéricos se redujo drásticamente debido a la caza indiscriminada y la pérdida de hábitat. A pesar de los esfuerzos de conservación y protección legal en algunas áreas, sigue siendo una especie controvertida, con enfrentamientos entre sectores conservacionistas y ganaderos que ven en el lobo una amenaza para su sustento. Hoy en día, diversas iniciativas buscan la coexistencia entre el lobo y las comunidades rurales. Se han implementado medidas como la compensación por ataques al ganado, el uso de perros guardianes y el fomento de prácticas de pastoreo más sostenibles. Además, el lobo ibérico ha despertado un creciente interés en el ecoturismo, atrayendo a naturalistas y amantes de la vida salvaje que buscan la emoción de avistar a este esquivo depredador en su hábitat natural. El futuro del lobo ibérico en los picos de Europa dependerá de nuestra capacidad para valorar su importancia en el ecosistema y de encontrar un equilibrio entre la conservación de la naturaleza y las actividades humanas. En los cielos de los picos de Europa, las aves rapaces dominan. Entre ellas destaca el quebrantahuesos, una especie en peligro de extinción que ha sido reintroducida en la región después de haber desaparecido durante décadas. Con su envergadura impresionante y su capacidad única de alimentarse de huesos, el quebrantahuesos juega un papel esencial en el ecosistema de estas montañas. El quebrantahuesos es un símbolo de la resiliencia y la importancia de la conservación. Gracias a los programas de reintroducción y protección, estas majestuosas aves están volviendo a surcar los cielos de los picos de Europa.
recordándonos la belleza y la fragilidad de la vida en estas montañas. Los picos de Europa son un santuario para la vida silvestre, un lugar donde la biodiversidad florece en un delicado equilibrio. Desde las plantas que se aferran a las rocas hasta los grandes carnívoros que recorren sus bosques, cada especie ha encontrado su nicho en este entorno único. A medida que exploramos estas montañas, descubrimos no solo la belleza de la naturaleza, sino también la necesidad urgente de protegerla y conservarla para las futuras generaciones. En los picos de Europa, las estaciones dictan el ritmo de la vida. Desde los primeros signos de la primavera hasta los fríos extremos del invierno, cada estación trae consigo una transformación única del paisaje y de las criaturas que lo habitan. Estas montañas, moldeadas por el clima y el tiempo, ofrecen un espectáculo en constante cambio, que afecta no solo a la flora y la fauna, sino también a las comunidades humanas que dependen de ellas. Con la llegada de la primavera, los picos de Europa despiertan de su letargo invernal. La nieve que cubría las cumbres y los valles comienza a derretirse, alimentando los ríos y arroyos que recorren las montañas. Este agua, rica en minerales, es vital para la regeneración de la vida vegetal, y pronto los prados alpinos se llenan de flores silvestres que pintan el paisaje con colores vibrantes. Las aves migratorias, que habían pasado el invierno en climas más cálidos, regresan a los picos de Europa en busca de lugares seguros para anidar y criar a sus polluelos. Es el caso, por ejemplo, de la limoche común. Este pequeño buitre migratorio regresa a los picos de Europa en primavera, después de pasar el invierno en África. Se le puede ver sobrevolando los valles y montañas en busca de carroña. Especies como el águila real y el halcón peregrino vuelven a surcar los cielos. Mientras que pequeños pájaros, como la coyalba gris y el acentor alpino, se apresuran a construir sus nidos antes de que llegue el verano. Las especies residentes también aprovechan la abundancia de la primavera y el verano. Los rebecos descienden de las cumbres para alimentarse de la vegetación fresca, mientras que los osos pardos emergen de su hibernación, buscando alimentos ricos en nutrientes para recuperar la energía perdida durante los meses de inactividad. Este es un tiempo de abundancia y renovación, donde la vida florece
en cada rincón de las montañas. A medida que el verano llega a su fin, los picos de Europa comienzan a prepararse para la llegada del invierno. Los bosques caducifolios se tiñen de tonos dorados, rojos y naranjas, creando un paisaje de ensueño que contrasta con el cielo azul profundo. Los días se acortan y las temperaturas empiezan a bajar, marcando el inicio de la preparación para los meses más fríos. Para la fauna, el otoño es un periodo crucial. Los osos pardos buscan las últimas frutas y bayas, acumulando la grasa necesaria para sobrevivir el invierno en hibernación. Las ardillas recolectan nueces y semillas, almacenándolas en sus madrigueras. El invierno, cuando los picos de Europa se cubren con un manto blanco, es un tiempo de quietud y resistencia. La vida parece detenerse en la superficie, pero bajo la nieve, los seres vivos continúan su lucha por la supervivencia. Los animales que no hibernan, como el lobo ibérico, adaptan sus hábitos de caza a las nuevas condiciones, mientras que las aves rapaces aprovechan su aguda vista para encontrar presas en un paisaje donde el alimento es escaso. Los cambios estacionales en los picos de Europa no solo afectan a la flora y fauna, sino también a las comunidades humanas que han aprendido a vivir en armonía con estas montañas. La agricultura y la ganadería, pilares de la economía local, están estrechamente vinculadas a los ciclos naturales. En primavera y verano, los pastores llevan sus rebaños a los pastos alpinos, donde el forraje es más abundante y nutritivo, mientras que en otoño descienden a los valles para prepararse para el invierno y las bajas temperaturas. La cosecha de heno en verano es una actividad crucial para asegurar que los animales tengan suficiente alimento durante el invierno, cuando los pastos están cubiertos de nieve. La producción de queso, como el famoso Cabrales, también está vinculada a la disponibilidad de leche fresca durante los meses más cálidos. Este queso es un emblema de la tradición de los picos de Europa. Elaborado a partir de leche cruda de vaca, oveja y cabra, su proceso de maduración en cuevas naturales de estas montañas le confiere su característico sabor fuerte y su distintivo color azul verdoso. El Cabrales, fruto de siglos de tradición, refleja la dureza y belleza de estas tierras, convirtiéndose en una auténtica joya gastronómica reconocida en todo el mundo. Cada bocado captura la esencia de la historia y cultura de esta región única. El invierno trae desafíos y las comunidades deben prepararse para enfrentar las condiciones difíciles, con caminos bloqueados por la nieve y un acceso limitado a los recursos. El turismo, otro motor económico de la región, también está profundamente influenciado por las estaciones. En verano, los senderistas y escaladores acuden en masa para explorar los picos y valles, mientras que en invierno, la belleza serena del paisaje nevado
atrae a aquellos que buscan tranquilidad y contacto con una naturaleza casi inalterada. Sin embargo, el turismo de invierno es más limitado y las comunidades deben adaptarse a la disminución del flujo de visitantes. Los picos de Europa, con sus ciclos estacionales, nos muestran la fuerza y la fragilidad de la naturaleza. Cada estación trae consigo desafíos y oportunidades, tanto para la vida silvestre como para las comunidades humanas. Entender y respetar estos ciclos es esencial para preservar la rica biodiversidad y las tradiciones culturales que han florecido en este entorno único. En este documental hemos explorado cómo las estaciones moldean la vida en estas montañas y cómo los seres humanos han aprendido a adaptarse a los ritmos de la naturaleza. Elevándose majestuoso en el corazón de los picos de Europa, el Naranjo de Bulnes, conocido también como Picu Urrielu, es quizá el pico más icónico de esta cordillera. Con una altura de 2.519 metros, su distintiva forma de torre caliza lo convierte en un faro natural que ha atraído a escaladores y aventureros de todo el mundo. La historia de este pico está entrelazada con la historia del alpinismo en España. Fue en 1904 cuando Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa, junto con su guía Gregorio Pérez, conocido como el Cainejo, realizaron la primera ascensión al Naranjo de Bulnes, marcando el inicio de una era dorada para el alpinismo en los picos de Europa. Esta hazaña, que en su momento fue considerada casi imposible, sigue siendo un hito en la historia de la escalada española. Hoy, el Naranjo de Bulnes es un destino de peregrinación para escaladores de todo el mundo, quienes se enfrentan a sus desafiantes paredes en busca de una experiencia que combina habilidad, resistencia y respeto por la naturaleza. Pero este pico no solo es un reto para los escaladores, su presencia domina el paisaje y sugiere una fuerza natural que ha capturado la imaginación de generaciones. Conocida como la Garganta Divina, la Garganta del Cares es una de las rutas de senderismo más espectaculares y famosas de España. Este estrecho cañón, que separa los macizos central y occidental de los picos de Europa, ofrece una caminata única a lo largo de 12 kilómetros, desde Poncebos en Asturias hasta Caín en León, atravesando algunos de los paisajes más impresionantes de la cordillera. La ruta del Cares fue construida originalmente a principios del siglo XX como un canal de mantenimiento para la infraestructura hidroeléctrica que aprovecha las aguas del río Cares. Durante la caminata, los senderistas pueden ver cómo el canal de agua, tallado en la roca, sigue su curso paralelo al río, recordándonos el ingenio humano para aprovechar los recursos naturales de manera sostenible. Además de su belleza natural, la Garganta del Cares es un ejemplo de cómo la naturaleza y la ingeniería humana pueden coexistir en armonía.
El canal, que sigue en funcionamiento, suministra agua a la central hidroeléctrica de Camarmeña, una de las más importantes de la región, y es testimonio de la capacidad humana para adaptarse y trabajar con el entorno montañoso. Los lagos de Covadonga, formados por el Enol y el Ercina, son uno de los destinos más emblemáticos y visitados de los picos de Europa. Estos lagos glaciares, situados a más de 1000 metros de altura, ofrecen un paisaje de ensueño donde el agua, la montaña y el cielo se encuentran en perfecta armonía. Pero los lagos de Covadonga no son solo un espectáculo natural, están profundamente entrelazados con la historia y la cultura de España. Hoy, los lagos son también famosos por su papel en la Vuelta a España, una de las competiciones ciclistas más prestigiosas del mundo. La ascensión a los lagos de Covadonga es una de las etapas más duras y emocionantes de la carrera, atrayendo a miles de aficionados que se alinean en las carreteras para animar a los ciclistas mientras enfrentan las empinadas rampas hacia la cima. Los lagos de Covadonga, con su belleza natural y su rica herencia cultural, son un símbolo de la conexión entre el ser humano y el entorno. Aquí, la naturaleza ofrece no solo un espacio de contemplación, sino también un lugar donde la historia y la tradición siguen vivas. El macizo central, también conocido como los Urrieles, es el corazón de los picos de Europa y alberga algunas de las cumbres más altas y desafiantes de la cordillera. Con picos que superan los 2500 metros, como Torre Cerredo, la cima más alta de los picos de Europa. Este macizo es un espectáculo de formaciones rocosas y paisajes que parecen inalcanzables. La geología del macizo central es única, con formaciones de caliza que han sido esculpidas por millones de años de actividad tectónica y erosión. Estas montañas, con sus paredes verticales y gargantas profundas, son un desafío incluso para los escaladores más experimentados. Además, los Urrieles son un refugio para una gran diversidad de flora y fauna, que han encontrado en estas alturas un hábitat seguro. El macizo central es también un destino de ensueño para los alpinistas. Rutas como la del Picu Urrielu y la ascensión a Torre Cerredo atraen a aventureros de todo el mundo que buscan desafiarse a sí mismos en uno de los entornos más extremos de Europa. Pero estas montañas no solo son un reto, son también un lugar de paz y soledad,
donde uno puede sentirse verdaderamente conectado con la naturaleza. El cambio climático está dejando su huella en cada rincón del planeta, y los picos de Europa no son una excepción. En estas montañas, las evidencias del calentamiento global son cada vez más visibles, afectando tanto al paisaje como a la vida que depende de él. Una de las señales más evidentes del cambio climático en los picos de Europa es la alteración de los patrones climáticos. En los últimos años, los inviernos han sido más suaves y menos predecibles, con una notable reducción en la cantidad de nieve que cubre las montañas. La nieve, que antes llegaba a principios de invierno y permanecía hasta bien entrada la primavera, ahora se derrite mucho antes, dejando las cumbres desnudas y afectando los ciclos naturales que dependen de ella. La pérdida de nieve no solo cambia el aspecto del paisaje, sino que también afecta a los recursos hídricos de la región. Con menos nieve acumulada, los ríos y arroyos reciben menos agua del deshielo, lo que impacta tanto en los ecosistemas acuáticos como en el suministro de agua para las comunidades humanas. El cambio climático también está ejerciendo presión sobre la rica biodiversidad de los picos de Europa. Las especies que han evolucionado durante milenios para adaptarse a las condiciones específicas de estas montañas ahora se enfrentan a un entorno en rápida transformación. A medida que las temperaturas aumentan, los hábitats se desplazan, obligando a muchas especies a migrar a altitudes más elevadas en busca de condiciones favorables. El rebeco cantábrico, por ejemplo, encuentra cada vez menos refugio en las cumbres, mientras que las plantas alpinas, que dependen del frío para su ciclo de vida, se están viendo desplazadas por especies más adaptadas a temperaturas templadas. Las comunidades locales, que durante siglos han vivido en armonía con los ritmos de la naturaleza, ahora se ven obligadas a adaptarse a un clima cada vez más impredecible. La agricultura, que depende del calendario estacional, está siendo afectada por las alteraciones en las precipitaciones y las temperaturas. Los pastores, que llevan sus rebaños a los pastos alpinos, enfrentan la disminución de la calidad y cantidad del forraje debido a las sequías estivales más prolongadas. Además, el turismo, una de las principales fuentes de ingresos para la región, también está
experimentando los efectos del cambio climático. Con inviernos menos nevados, la temporada de deportes de invierno se ha acortado, reduciendo las oportunidades para actividades como el esquí y el turismo de nieve. Al mismo tiempo, los veranos más calurosos han aumentado la afluencia de turistas en busca de refugio en las montañas, lo que a su vez genera nuevas presiones sobre los recursos naturales y las infraestructuras locales. Los picos de Europa se alzan como una obra maestra, esculpida por las manos del tiempo y adornada por la vida misma. Estas montañas, que han resistido los embates de la historia y han sido testigos de las huellas de generaciones, son mucho más que un paisaje. Son el alma indomable de una tierra que nos habla de resistencia, de grandeza y de la eterna lucha por la supervivencia. Los picos de Europa nos invitan a mirar más allá de lo inmediato, a escuchar el eco de las antiguas historias que resuenan en cada roca, en cada valle. Son un símbolo de la perseverancia, de la unión entre el hombre y la naturaleza. Aquí, entre estas cumbres, se han forjado leyendas, se ha escrito la historia y se ha encontrado la paz. Estas montañas son un recordatorio imponente de que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la conexión profunda con la tierra que nos sostiene. Pero la grandeza de los picos de Europa es también su fragilidad. Las especies que habitan en sus rincones más recónditos, las plantas que desafían las alturas y los animales que sobreviven en su entorno dependen de un delicado equilibrio. Este santuario natural está en nuestras manos y es nuestra responsabilidad protegerlo, no solo por lo que representa hoy, sino por lo que significará mañana. La pérdida de estos paisajes sería una herida irreparable en el corazón de la humanidad. No podemos permitir que la indiferencia o la negligencia borren el esplendor de estos picos. Cada acto de conservación es un acto de esperanza, una promesa de que lo que hemos heredado lo dejaremos intacto para los que vengan detrás. En cada esfuerzo por preservar este entorno, estamos tallando un futuro donde la naturaleza y la humanidad coexisten en armonía, donde nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos podrán caminar por estos senderos y sentir el mismo asombro que hoy nos envuelve. Los picos de Europa, más que montañas, son los guardianes de nuestra historia, los protectores de nuestra esencia. Son un testimonio eterno de la fuerza de la naturaleza y de la capacidad del ser humano para cuidar de lo que realmente importa. Que el sol que hoy se pone sobre estos picos ilumine nuestro camino hacia un mañana, donde la belleza de este mundo no solo sea admirada, sino también defendida con cada fibra de nuestro ser. Porque en proteger estas montañas, protegemos lo más puro y noble de nosotros mismos. Que nunca olvidemos que somos los custodios de esta maravilla y que juntos podemos asegurar que su legado perdure, inmortal en el tiempo. Muchísimas gracias por ver el documental y no olvides compartirlo si te ha gustado.